presidente, muchísimas gracias por atender la llamada del diario.es. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Esta es la última vez que se presenta una candidatura en unas elecciones a la presidencia de la Xunta? Yo creo que sí. Más clara no puedo decirlo. Y más breve. La respuesta es sí. Por tanto, será su último mandato en caso de conseguirlo. Pues sí. Y si no sucede eso, si no consigue la mayoría absoluta, que es la puerta obligada para usted en la actual coyuntura política gallega, ¿se quedaría 4 años como líder de la oposición? Miren, yo me presento por cuarta vez con un objetivo, no lo voy a negar, ¿no? Y solo tengo un objetivo, que es gobernar Galicia y ganar con mayoría suficiente para poder gobernar. No he pensado en la hipótesis de no hacerlo o de no gobernar, ¿no? Por consiguiente, vamos a trabajar para que se dé la hipótesis y el objetivo que pretendemos. Si no se da, es evidente que hay que buscar alguna solución, ¿no? Yo creo que la solución tendría que ser pues una solución a la que el Partido Popular de Galicia, como lo hicimos en su día con el presidente Fraga, pues siga trabajando y siga sirviendo a Galicia, que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final en estas elecciones no creo que no se esté discutiendo, al menos de momento, quién va a ganar. Eso todo parece indicar que vamos a tener otra vez la confianza de los gallegos. Lo que se está cuestionando es si el que va a ganar tiene o no mayoría para gobernar, que es una cuestión muy distinta. Bueno, de algún modo lo discutía usted este fin de semana. Le leo unas declaraciones suyas. Si los votantes de Vox no me votan, no presidiré la Xunta de Galicia. Los votantes son libres y los partidos políticos no tenemos votantes. Tenemos personas que en elecciones anteriores nos han votado y que ahora tienen la libertad de votar a quien consideren oportuno. Por consiguiente, el llamamiento a personas que en las elecciones generales votaron a Vox, el llamamiento de personas que lo hicieron a Ciudadanos y el llamamiento de personas que lo hicieron al Partido Socialista es un llamamiento que tiene toda la vigencia. Y además, porque es que en las elecciones autonómicas anteriores y en las anteriores a las anteriores hubo gente del Partido Socialista que en unas generales le vota al PSOE, que en las autonómicas nos vota a nosotros. Ciudadanos perdió 100.000 votos. 100.000 votos desde junio del 16 a septiembre del 16. Y estoy convencido que hay personas que en las elecciones generales votaron a Vox que van a votar al Partido Popular de Galicia. Claro, pero señalaba usted que la clave puede estar ahí, en esos votos que se puedan escapar hacia esas candidaturas Vox, Ciudadanos, y que de eso podría depender su mayoría absoluta. ¿Cree usted que Vox y Ciudadanos, si, como dicen todas las encuestas, no tienen posibilidades, deberían plantearse retirar sus candidaturas? Yo lo que sí creo es que mientras el centro y derecha se fraccione, esto le viene bien al centro izquierda. Le pasó al PSOE cuando se fraccionó con Podemos, que era la izquierda unida, el Partido Comunista anterior, que fue formateándose en candidaturas y en denominaciones, y subió mucho, ¿no? El Partido Socialista tuvo un gran bajón. Y ahora está ocurriendo esto por el otro lado, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que hay un voto que se sabe a dónde va, que es el voto del Partido Popular de Galicia. Y hay otros votos que se van a quedar en el camino, o que se pueden quedar en el camino, que no se van a transformar en escaños. Lo hemos visto en las elecciones generales con esos dos partidos. En las elecciones generales últimas de noviembre, el voto a Ciudadanos y el voto a Vox no se tradujo en ningún acta. Por consiguiente, sí creo que el voto al Partido Popular se sabe a dónde va, que es a un gobierno estable y un gobierno que imposibilitará que el nacionalismo y el populismo y el socialismo gobiernen Galicia. Por consiguiente, yo creo mucho en los votantes y creo mucho en lo que han venido haciendo los votantes en Galicia en los últimos años, que es concentrar el voto constitucionalista, el voto autonomista, el voto de centro, el voto reformista, el voto galleguista en el Partido Popular de Galicia, y esa es nuestra encomienda y nuestra tarea. Usted dice que Vox nunca estará en su gobierno. ¿Por qué? Yo estoy convencido que Vox no va a sacar representación parlamentaria, absolutamente convencido. Porque conozco a mi pueblo, porque lo he servido de forma ininterrumpida en los últimos 16 años aproximadamente, 4 en la oposición, 11 en el gobierno, más el tiempo que estuve como miembro del gobierno Fraga, y yo creo que Galicia sabe muy bien que en las elecciones autonómicas, donde nos jugamos el gobierno, los servicios públicos, la representación en el Estado, sabe muy bien que el Partido Popular de Galicia es su partido.
Después, en las elecciones generales, pues puede haber votado a otro partido o en las elecciones municipales, pero se ha dado la circunstancia, en mayo de este último, del año pasado, había elecciones europeas y elecciones municipales. En la urna de las europeas podía ganar el Partido Socialista o empatar el Partido Socialista, y en la urna de las municipales, pues sacar mayoría absoluta al Partido Popular. Y yo creo que esto se puede dar otra vez en las elecciones autonómicas. Pero si su gobierno depende de un voto en la investidura de Vox, si no sucede lo que dice y Vox entra, ¿se mantienen que no estarán en su gobierno bajo ninguna circunstancia? Yo sigo diciéndole lo que yo veo y lo que yo creo, que es que Vox no va a tener representación parlamentaria. Claro, pero yo le pregunto por la posibilidad, porque si no nos podíamos evitar las elecciones y directamente pues fíjese una cosa, Vox ha resultado. tenido un 7% de voto en las elecciones generales. No ha entrado en ningún sitio. No hay una sola encuesta que le supere el 2% de voto. Para entrar en el Parlamento gallego se necesita un 5% de voto. Pero por si acaso usted cree que yo estoy omitiendo la respuesta directa a esa pregunta hipotética, a esa pregunta formal de un supuesto hipotético, le digo, no, Vox no va a estar en mi gobierno. Y mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues porque yo no participo de las ideologías de Vox, porque mi partido no es Vox, y mi partido es el Partido Popular de Galicia, y por lo tanto yo no invitaré a Vox a mi gobierno, pero lo he dicho hace mucho tiempo y lo mantengo en el día de hoy, aunque quede menos tiempo para formar gobierno en el mes de mayo. ¿Qué diferencia del Partido Popular de Galicia, a su partido, del Partido Popular a nivel nacional que dirige Pablo Casado? ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos? Pues la diferencia que España es una nación con distintos pueblos, con distintas lenguas, con distintas sociologías, y mientras que en el resto de España aprendió partidos como Ciudadanos o Vox, en Galicia no lo han hecho con esa intensidad. Y el Partido Popular de Galicia sigue siendo un punto de encuentro para la mayoría de los gallegos. Y esto no es lo que ha ocurrido con el Partido Popular en España, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? Pues nuestra tarea es volver al punto de encuentro de los 10 millones de españoles que votaron al Partido Popular en España, ¿no? Y no es lo mismo sociológicamente comparar Galicia con Euskadi, Euskadi con Cataluña, Cataluña con Andalucía, Valencia con Castilla y León, y no es lo mismo, por lo tanto, el Partido Popular del conjunto de España que el Partido Popular de una parte de España, que es el Partido Popular de Galicia. Hablemos de ideologías y de personas. Ideológicamente, ¿a usted qué le separa de Cayetano Álvarez de Toledo? Yo soy un político que tiene trazabilidad ya, porque ya llevo mucho tiempo que esto, y soy un político que me he definido siempre como un político reformista. Yo creo en las reformas, creo que en la política estamos para hacer cosas, no para estar. Creo que en la política no vale todo, sino que lo que vale es el ser útil a los ciudadanos, el dejar tu país mejor que el que te has encontrado cuando finaliza tu mandato, y me gusta la gestión. Y me gusta el hacer cosas concretas, el mejorar los servicios públicos, el mejorar la renta per cápita de los ciudadanos, el no fracturar la sociedad. Intento ser un político de acción y de gestión, ¿no? Cayetano Álvarez de Toledo es una política con enorme peso intelectual, que está ejerciendo una portavoz de un grupo muy disminuido, porque no hemos tenido éxito en las elecciones últimas españolas, y en un contexto nacional donde se ha fraccionado nuestro electorado entre tres distintas opciones dentro del centro derecha español, que sumadas todas ellas tenemos más votos que los socialistas y los de Podemos. Pero lo cierto es que al no haberla sumado, pues estamos en la oposición. Y por lo tanto los orígenes y la experiencia política entre Cayetano y yo son distintos, y por consiguiente los caracteres son distintos, y todos cabemos en nuestro partido, porque es un partido, es un punto de encuentro de personas más conservadoras, de personas más reformistas, de personas que se denominan de centro, de personas que se consideran que son liberales. En definitiva, esto es un gran partido de centro-derecha español, que es el Partido Popular. ¿Recuerda aquella tensa comida de mayo de 2019 en la que usted alertó a Pablo Casado de los riesgos de la derechización en el Partido Popular? Pero primero no fue ninguna tensa comida, al contrario, fue una comida absolutamente apacible. Después, cuando la leí en los medios, dije, bueno, yo o no he estado en esta comida o he estado parcialmente. Es verdad que yo me levanté porque me tenía que coger el vuelo a Galicia, ¿no? Pero, mire, yo creo que el Partido Popular, lo decía Aznar el otro día, tiene que hacer su política con independencia de que exista Vox.
tiene que hacer sus planteamientos con independencia de que existan otros partidos en el centro derecha, y tenemos que ser nosotros mismos, lo que somos, lo que hemos venido siendo. Un partido que cuando en España hubo dificultades nos llamaron a gobernar, y España la dejamos mejor que cuando llegábamos al gobierno, tanto en los ciclos de Aznar como en los ciclos de Rajoy. Pero hizo esa advertencia en esa comida. ¿Había un riesgo, o temía usted el riesgo de que el Partido Popular tuviera una deriva hacia la derecha que le trajese problemas? Mire, cuando uno está en el centro, por un lado está la derecha, digamos, más intensa, y por el otro lado están los que se denominan de centro, reformista, etcétera. Hay una cierta desubicación ideológica que puede producir escoramientos hacia las partes, ¿no? Por eso digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico, y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado a la izquierda y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular, y esa es mi tesis, y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia desde el gobierno. ¿Durante cuántos años le han preguntado a usted que cuándo se iba a Madrid a dirigir el Partido Popular? Bueno, a dirigir el Partido Popular, poco. A irme a Madrid, como usted sabe, que ha sido periodista en esta tierra, mucho. Probablemente usted en alguna ocasión. Por consiguiente, ya no me sorprende. Estas son cosas cíclicas que aparecen y desaparecen, como aparece y desaparece pues la luna de vez en cuando. ¿Pero esto por qué se le pregunta tanto a usted? Quizás a usted más que a ningún otro líder del Partido Popular a nivel del Estado. Pues, hombre, esa es una respuesta que solamente los que hacen la pregunta pueden formularla, porque fíjese, estamos ahora a punto de empezar la campaña electoral de las autonómicas gallegas, que empiezan el 20 de marzo y votamos el 5 de abril, y que usted me pregunte esto cuando soy candidato por cuarta vez en Galicia, pues no deja de, bueno, pues de tener un poco de salsa. Pero fíjese, lo importante de los políticos, y sobre todo ahora, ¿no?, donde la palabra ya no vale, donde lamentablemente un político puede decir una cosa por la mañana y otro por la tarde y no se ruboriza, pues lo importante ya no es lo que digamos, sino lo que hagamos. Y yo he llegado a Galicia en el año 2003, me he presentado a presidente del Partido Popular en el año 2006, y desde el año 2006 al año 2020 he presidido mi partido, y durante este tiempo hemos gobernado 11 años y me propongo gobernar 4 años más. Por lo tanto, las respuestas a esa pregunta están contestadas, pero no oralmente, sino con años de trabajo y con hechos continuados durante todo. Bueno, es que hay quien opina que una mayoría absoluta, que la que está en juego, por cierto, es la única que conserva el Partido Popular, podría suponer para usted, digamos, el último billete para ese viaje a Madrid. Se lo pregunto concretamente, ¿no sucederá al 100%, eso queda descartado, el salto de Alberto Núñez Feijóo a Madrid? Esta pregunta, no sé, con la misma intensidad o menor intensidad, me la hicieron en el año 2016, con las terceras elecciones que los gallegos nos dieron la mayoría para gobernar, ¿no? En el 16 se decía que a lo mejor el presidente Rajoy no repetía, y que entonces si ganábamos en el 16 quedábamos bien posicionados para... Bueno, ya no está aquí. Al final, pues esto no se ha dado. Mire, yo me presento para gestionar Galicia. Mi capital político es este. Yo me debo a los gallegos porque los gallegos han confiado en mí. Le he pedido por primera vez su confianza en el año 9 y me la han dado. Se la he pedido en el año 12, cuando España estaba con una discusión de si pedíamos o no el rescate, y me la dieron. Y en el año 16, cuando no había ni una sola mayoría absoluta en España, ni una, en ninguna comunidad autónoma, y me la han vuelto a dar. Por lo tanto, mi capital político está aquí, mi compromiso está aquí, y mi partido se llama Galicia. Milito en el Partido Popular, pero mi partido, después de 11 años de presidente de gobierno de la Xunta, mi partido se llama Galicia en este momento. Le pido un balance de gestión, le pido que me venda su gestión. ¿Qué decisiones y sobre todo qué material legislativo, qué leyes son aquellas que a usted le enorgullecen de todo este tiempo al frente del gobierno gallego? Mire, yo creo que un gobierno que no es capaz de hacer el presupuesto es un gobierno que no es capaz de dirigir la política de su país. Llevo 11 leyes de presupuestos aprobadas de forma continuada, con independencia de que hubiese elecciones en septiembre o en octubre. Un gobierno que es capaz de mantener los servicios públicos y mejorarlos, cualquier ratio que se vea, da igual, podemos hablar de dependencia, 14.000 dependientes en el 9, 62.000 en el 19. Podemos hablar de educación, 26% de fracaso escolar en el 9, menos del 12,5% de fracaso escolar en el 19.
Podemos hablar de sanidad. El 80% de los gallegos en este momento tenemos en nuestra área sanitaria un hospital nuevo reformado o un centro de salud nuevo reformado. Y dice el Ministerio de Sanidad, que es el que audita a las comunidades autónomas, que la valoración del sistema sanitario público en Galicia, ya sea atención primaria, urgencias u hospitales, está en el máximo desde que hay barómetros sanitarios. Y lo dice también las listas de espera que acaban de consolidarse y de publicarse en el Sistema Nacional de Salud, y es que tenemos las esperas más bajas de nuestra historia sanitaria, ¿no? Por consiguiente, bueno, hemos mantenido y gestionado los servicios públicos, somos una comunidad solvente, es decir, que llega a fin de mes, que no ha pedido un euro al gobierno central para llegar a fin de mes y que hemos incrementado la menor incremento de deuda pública desde el año 9 al 19, Galicia. Por consiguiente, no le hemos causado problemas a la gente, hemos mantenido a la sociedad unida, cada uno con su planteamiento ideológico, con sus tendencias y sus intensidades políticas. Somos una comunidad solvente, insisto, y los servicios públicos hoy están mejor. Y por último, hoy tenemos 43.000 parados menos que cuando llegamos al gobierno y tenemos menos paro que España. Nuestras exportaciones y nuestro Producto Interior Bruto está en récord históricos. Por consiguiente, yo creo que hemos sido útiles. ¿Quedan cosas por hacer? Muchas. ¿No hemos podido hacer el 100% de las cosas? Por supuesto. ¿Tenemos todavía menos dinero que hace 10 años en el presupuesto? También. Pero hoy Galicia es una comunidad autónoma respetada en el conjunto de España, en el conjunto de la España autonómica. Le pido brevedad porque creo que ya vamos un poco justos de tiempo y sobre esta pregunta, en materia legislativa, más allá de la ley de presupuestos, que también se aprobaron puntualmente, creo recordar, con el bipartito, en cada ejercicio económico, ¿qué leyes ha aportado los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo al cuerpo legislativo gallego? Pues mire, toda la legislación del suelo, que no es menor, desde la ordenación del territorio, el plan del litoral, la ley única del suelo, el reglamento único que desarrolla la ley del suelo, digamos que si eso lo hubiéramos hecho 15 años antes, hoy probablemente Galicia sería más competitiva. El 17 de febrero usted dijo lo siguiente: nos sorprendió el interés de la gente por parir en Verín. ¿Mantiene esa frase? Nosotros tomamos una decisión que la volveríamos a tomar en este instante, y es que, como en toda España, tenemos un déficit gravísimo de pediatras. Gravísimo de pediatras. No tuvimos pediatras en Verín y suspendimos los partos. Cuando damos la explicación de por qué suspendemos los partos, en vez de centrar y concentrar el hecho objetivo, empezamos, pensando que esto ya lo sabía todo el mundo, a explicar la frecuentación hospitalaria, los 4 o 5 partos al mes, y las sociedades españolas, tanto la de ginecología como la de pediatría, señalan que un paritorio con ese número de partos al mes es recomendable ir a paritorios con más práctica clínica y con más números de partos mensuales. Entonces, ¿por qué corrigieron y dieron marcha atrás en esa decisión? ¿Por la presión? No. Vamos a ver. Nosotros hemos dicho, reitero, que pensábamos que todo el mundo sabía el problema de los pediatras y que cuando estábamos dando una explicación la estábamos basando no en el primer problema, sino en el segundo, que es la frecuentación hospitalaria y el número de partos. Y por consiguiente perdimos una enorme ocasión de explicar realmente por qué cerramos el paritorio de Verín. El paritorio de Verín no lo cerramos por la frecuentación, no lo cerramos por el número de partos. El paritorio de Verín lo cerramos obligatoriamente porque no teníamos pediatras, no teníamos médicos para el niño, para el bebé. Había médicos para la madre, los ginecólogos, los obstetras y también las matronas, pero no teníamos el niño para el bebé. Tardamos 60 días en solucionar los pediatras. 60 días. Y bueno, yo, en fin, a partir de ahí, imagínese usted, todas las cosas que se han dicho, ¿no? Pero esos son los hechos. Le pido valoración sobre un dato, ya que me habla de datos. 6 de cada 10 ayuntamientos gallegos, según datos del Instituto Gallego de Estadística, carecen de pediatra de atención primaria en su propio ayuntamiento. 6 de cada 10. Sí. No sé si ese dato es correcto. Como usted sabe, para el número de tarjetas que tiene un pediatra, el número de niños que tiene un pediatra está entre 700 y 1.000 niños. Por tanto, si hay ayuntamientos que tienen 1.000 habitantes, y hay muchos, si hay muchísimos ayuntamientos que tienen menos de 4.000 habitantes, y hay muchos, probablemente en ese ayuntamiento no haya para tener un pediatra. Pero, lo que pasa es que no habría que tener en consideración, Galicia, la dificultad de movilidad geográfica en algunos ayuntamientos del interior. Fíjese el dato que le voy a dar. Mire, en España
El 25% de las plazas de pediatría están cubiertas por médicos de familia. En Galicia, solo el 12%. Es decir, que hay más pediatras por persona en Galicia que en el resto de España. Por consiguiente, todos estos datos son datos que debemos de unir entre sí. Si en un ayuntamiento de 1000 habitantes, que los hay en la provincia de Orense, o de 1200 o de 1400, pues no hay pediatra, lo que sí le puedo asegurar es que en el centro de salud comarcal, claro que hay pediatras. Pero si no hay pediatra y llevamos ya varios años planteándole al Ministerio de Sanidad que saquen más plazas de pediatría, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Yo presento ahora una oferta pública de empleo de 3.500 plazas en sanidad. Si me dejan sacar todas las plazas que tengo vacantes, saco 3.500. Si no me dejan sacar las plazas, porque la ley de presupuestos establece una tasa de reposición de las vacantes que se producen en el año anterior y no de las vacantes acumuladas en los ejercicios anteriores, oiga, no vamos a asumir nosotros la responsabilidad, entre otras cosas porque los que nos impiden sacar plazas en sanidad son los que después critican la temporalidad y la falta de contratos indefinidos o de personal estatutario. Mira, en Galicia hemos sacado en los últimos años 6.000 plazas en las ofertas públicas de empleo. Durante tiempo, ya con Zapatero y después con Rajoy, a las comunidades autónomas se nos prohibió sacar más del 10% de las vacantes durante la crisis económica. Y durante esos 5 años se fueron generando plazas que no pudimos sacar a oferta de empleo. Hemos escrito a la ministra de Hacienda, a la ministra de Administraciones Públicas y al ministro de Sanidad para que autoricen a Galicia, que está cumpliendo el déficit público, sacar todas las plazas vacantes. Si nos dejan sacar todas las plazas vacantes, sacaremos 3.500. Si solo nos dejan la tasa de reposición, serán 900. Pero, insisto, si cogemos hemerotecas, es muy bueno. El otro día venía en un periódico de Cataluña. 21 centros de salud en Cataluña llevan 3 meses sin pediatra. Y podemos bajar a las Castillas, o podemos adentrarnos en el Levante, o podemos bajar a Andalucía. El problema de la pediatría es un problema en este momento que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud. Pero en todo caso, fíjense, si durante 11 años lo que se está comentando es haber suspendido partos durante 60 días en un hospital comarcal, yo creo que es un buen indicador. Le quería preguntar sobre salud, 2 asuntos más, y insisto en pedirle brevedad, porque tampoco le quiero quitar el tiempo. Salud mental. El Movimiento Galego de la Saúde Mental denunció esta misma semana lo que califican como crítica situación en Galicia, con, dicen, la mitad de los recursos que se consideraban necesarios hace 20 años. ¿Está pendiente un plan integral de salud mental? ¿Tiene usted en cartera abordar esta cuestión? Mira, hemos abierto una unidad de psiquiatría de agudos en el Hospital de Orense, hemos mejorado la unidad de psiquiatría de agudos en el Hospital de Montecelo, en el Hospital de Pontevedra, y somos conscientes que en salud mental tenemos todavía déficit y dificultades. Por cierto, como todos los sistemas nacionales de salud, y concretamente con el Sistema Nacional Español, ¿no? Por lo tanto, hay déficit en algunos hospitales, en algunos lugares, sobre todo para la psiquiatría de agudos y también para la psiquiatría de crónicos, que es un problema no solamente sanitario, sino social. Por consiguiente, en el ámbito de la psiquiatría, todo el Sistema Nacional de Salud español tiene problemas por resolver. Preocupado estos días por el coronavirus, en País Vasco han empezado a anunciarse cierre de colegios como medida preventiva. ¿Esto podría suceder también aquí en Galicia? ¿Podríamos acostumbrarnos a que esto pueda pasar? Yo creo que no hay que desechar ninguna hipótesis. En este momento es verdad que Galicia tiene un porcentaje de infectados por coronavirus en base a nuestra población protegida en el total del Sistema Nacional de Salud por debajo de lo que nos corresponde por población, lo cual no significa que a lo mejor dentro de 2 semanas tenemos un pico y nos equiparamos a la media del resto de España, ¿no? Por consiguiente, este asunto es un asunto donde no tenemos que alarmar, pero sí tenemos que estar alertados y tenemos que hacer todo el seguimiento. Y de momento, pues mire, nosotros hemos contratado más de 60 personas para reforzar las urgencias, las UCIs y el 061, y estamos comprando pues ventiladores y otros aparatos en el ámbito respiratorio para reforzar también ambulancias y algún servicio de urgencias, ¿no? Por tanto, yo creo que el sistema está en una situación de alerta, no solamente el sistema español, lamentablemente la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿no? Pero la coordinación que estamos manteniendo con el Ministerio de Sanidad se basa primero en el conocimiento
científico y después la lealtad institucional entre los servicios de salud que conforman el sistema. La Catedral de Santiago acaba de suspender los abrazos al apóstol. Si le digo Camino de Santiago y coronavirus, Xacobeo y coronavirus, ¿hay algún plan o alguna previsión en los albergues, digamos, en este camino que reúne a gente de todas las nacionalidades? El Camino de Santiago es sin duda nuestro mayor reclamo identitario. A Galicia se le conoce fuera de Europa por el Camino de Santiago, Asia, América, y por lo tanto los Caminos de Santiago no llegan a Galicia, pero la mayoría de los kilómetros del Camino de Santiago están fuera de Galicia. Y la Comisión del Xacobeo, que es una comisión que preside el Ministro de Cultura, entiendo que seguirá recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Es verdad que la afluencia de caminantes por los caminos, salvo en los puntos concretos de los albergues a los que usted se refiere, entiendo que son riesgos de baja intensidad, ¿no? Y en lo que será albergues, por supuesto que tendremos que tener los protocolos adecuados para este tipo de... nunca son albergues grandes, pero normalmente cuando una persona está enferma interrumpe el camino por una cuestión exclusivamente física, pero el riesgo cero no existe, lamentablemente. El próximo domingo, Jordi Évole entrevista a Marcial Dorado. ¿Le preocupa esa entrevista? Pues no. Si han decidido entrevistar al señor Dorado, pues el señor Évole ya me entrevistó a mí también. Sí, en aquella entrevista usted dijo que esa foto era difícil de explicar, creo recordar, que fueron sus palabras textuales. Con los datos que tenemos hoy, por supuesto. Con los datos que teníamos en aquel momento, era bastante más fácil de explicar. Piensa usted que en aquel momento no había Google ni estas cosas para saber exactamente el origen de cada una de las personas que vamos conociendo en la vida, ¿no? Pero verá usted, de la misma forma que no ha tenido nada que ocultar durante todo este tiempo, después de todo este tiempo no pretenderá usted ahora que esté preocupado por lo que es un revival, ¿no? Todos somos mayorcitos, ya somos todos adultos, toca elecciones, pues bueno, el señor Núñez Feijóo se presenta a la Xunta de Galicia, pues vamos a hablar de lo mismo. ¿Cuántos votos le ha quitado usted Marcial Dorado? Que yo sepa ninguno. Porque si sacando el 47 y pico % de voto aún podría sacar más, pues oye, yo, en fin, creo que me sobrevaloran. Pero vuelvo a reiterar, en Galicia todos nos conocemos, para bien y para mal, con todos mis errores, la inmensa mayoría de los gallegos me conoce. Llevo en la vida política mucho tiempo, 4 años en la oposición, 11 en el gobierno, y me presento por 4ª vez. Por lo tanto, no soy un hombre perfecto, hay algunos que sí, yo no, y en consecuencia creo que todos los gallegos saben quién soy, de dónde vengo y lo que he hecho. Y por tanto, hombre, muy actual, no parece que sea esa entrevista, muy actual, porque estamos hablando como de hace 25 años aproximadamente, pero bueno, lo que sí es muy oportuna. Actual no lo sé. Bueno, dice algunas cosas en esta entrevista y que no sé si son ciertas. Es cierto que usted dormía en casa de Marcial Dorado, es cierto que la mujer de Marcial Dorado le preparaba el desayuno. Yo creo que haya explicado este asunto por activa y por pasiva. He estado con el señor Évole, he estado en el Parlamento, he comparecido en el Parlamento, he dicho de todo ya. Y no le oculto que yo tuve relación de amistad con este señor, entre otras cosas porque la persona que me lo presentó era amigo mío y siempre que hemos ido juntos con esa persona, y yo creo que ya lo he explicado tantas veces que yo comprendo que, bueno, ahora estamos en elecciones, porque probablemente si no lo estuviésemos igual usted no me preguntaba por esto, porque llevan como desde el año 16 sin preguntarme por esto, pero ahora ya estamos en el 20 y elecciones y toca. En fin, a estas alturas comprenderá usted que hay cosas que ya las hemos superado. Entiéndame usted, esta entrevista es el próximo domingo, es dentro de 4 días, entonces entiende usted que, habiendo visto el anuncio de esa entrevista, yo le pregunte por esto. Si a mí me parece bien, si yo no digo nada, porque va a tener el exclusivo el señor Évole, y también lo puede tener usted, pero quiero decir que yo ya he comparecido en la Cámara, en el Parlamento, delante de todos los medios españoles e incluso delante del señor Évole. Una última cosa, da la impresión de que no hay relevo para Alberto Núñez Feijóo. Decía antes, es la última vez que me presento. Si no saco la mayoría absoluta, habrá el entendido una reflexión, el partido tendrá que hablar, pero debajo de usted parece que no hay banquillo en el Partido Popular de Galicia, que es como una estructura presidencialista donde sin Feijóo da la impresión de que podría
¿no? Caerse un poco esa estructura del Partido Popular. ¿O me equivoco? ¿Hay relevos? ¿Tiene usted personas que podrían hacer lo que usted hace al frente del PP? El Partido Popular tiene personas, por supuesto. Mire, esto, salvando las distancias, también se decía cuando estaba el presidente Fraga, ¿no? Pues que no había relevos. Y fíjense, pues me tocó relevarlo a mí, que no era el que tenía más boletos o más posibilidades de relevarlo. Por lo tanto, esto ya lo he vivido, y lo he vivido en mis propias carnes, y por lo tanto tengo un poco de experiencia de eso. En cuanto el señor Feijóo se vaya de la política gallega, automáticamente en el Partido Popular aparecerán personas que están preparadas, que están formadas, que tienen experiencia, que han estado en el Parlamento, que conocen la vida política gallega. En mi opinión va a ser mucho más fácil sustituir al señor Feijóo cuando deje la política que al presidente Fraga. Esta es mi opinión. Y por lo tanto, mire, en este momento el gobierno con más experiencia en España es el gobierno de la Xunta de Galicia. No tenga usted ninguna duda. Si usted coge todos los gobiernos autonómicos, el gobierno central, el gobierno con más experiencia de gestión en España son el gobierno de la comunidad autónoma. Y en el grupo parlamentario hay diputados con una enorme experiencia política, ¿no? Y tenemos alcaldes que han sido imbatibles durante mucho tiempo y que han ganado siempre, y por lo tanto hay un partido que representa en este momento el 47% del voto en Galicia tiene muchas posibilidades de relevo, tanto de compañeros como de compañeros. La última pregunta. En la televisión de Galicia, ahí tiene usted un foco de conflicto. Viernes tras viernes los trabajadores denuncian censura en la televisión pública. ¿Esto le ha llevado a una reflexión? ¿Entiende lo que está sucediendo? Los viernes actualmente también. Ya tiene usted más información que yo. Bueno, los famosos viernes negros del... No sabía que seguían. Bueno, han estado, no recuerdo si han sido 2 años o 3 años seguidos, pero vamos, que no han sido 2 protestas aisladas. Hombre, yo creo que hemos notado un cierto bajón desde que se tomó la radiotelevisión española como se tomó en el año 2018. Automáticamente los viernes casi empezaron a desaparecer. Por lo tanto, mire, nosotros tenemos una televisión con una ley que hemos aprobado y con un director de televisión española que fue consensuado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Les propuse una terna de 3 personas para elegir el Partido Socialista, y el Partido Socialista eligió una. Y esa es la que es directora de Radio Televisión Española. Es verdad que en aquel momento el líder del Partido Socialista hoy ya no lo es. Pero yo, si tengo que consensuar con cada líder del Partido Socialista el director de Radio Televisión Española, llevaremos 5 o 6. Y comprenderá que si el Partido Socialista cambia de secretario general con cierta frecuencia, no parece razonable que se cambie al director de la televisión española con la misma frecuencia, perdón, de la gallega, con la misma frecuencia. Pero yo no sé si llevo 3 o 4 secretarios generales del Partido Socialista. Por consiguiente, cuando empezamos en el año 9, yo mostré una terna, a mí se me indicó que de los 3 que planteaba, este era el que gozaba con más, digamos, con más consenso, con el partido mayoritario en la oposición en aquel momento, y está ahí y sigue trabajando con una cota de pantalla, yo creo que es la segunda de España, y con unos resultados desde el punto de vista económico acabando con equilibrio. Bueno, yo creo que las cosas siempre son perfectibles, ¿no? Pero me parece que si hay audiencia y hay gestión, y además el director de esa compañía ha sido elegido de común acuerdo entre los 2 partidos mayoritarios, me parece que se compara con ventaja con lo que ha ocurrido en Radio Televisión Española, donde mediante un Real Decreto Ley se rompe el sistema de provisión y donde, pues, con el dedo infalible de alguien del gobierno se pone al director o la directora de turno. Pues Alberto Núñez Feijóo, muchísimas gracias por atender. Muchas gracias por la oportunidad.